Vamos a seguir estudiando las parábolas que encontramos en el Nuevo Testamento. Y el día de hoy vamos a estudiar la parábola de las 10 vírgenes. La encontramos en Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13. Dice la palabra de Dios: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de estudiarla, de tenerla, de atesorarla, Padre, en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero además, Señor, porque junto con tu palabra nos das a tu Espíritu Santo, Señor, para que sea nuestro Maestro y para que nos ayude a entender todas tus verdades que encontramos en la Biblia, Señor. Te pedimos que dirijas cada palabra de este estudio, Señor, y que por medio de tu Espíritu Santo podamos ponerla en práctica, Señor, y no solamente sea conocimiento que estemos adquiriendo, sino que sea la verdad, Padre, que sea revelada en nuestra vida y que tenga fruto y tenga crecimiento, Señor, para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, esta parábola nos habla acerca de que debemos de estar preparados para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Como encontramos en Mateo 24, versículo 44, dice: Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hermanos, esta parábola nos está hablando de la llegada del novio de nuestro Señor Jesucristo. Él viene para su boda con su iglesia. Pero el problema en esta parábola, hermanos, es que algunos de los invitados, algunas de las invitadas vinieron sin estar preparadas. Sus lámparas se quedaron sin aceite. Y la lámpara, hermanos, que se usaba en los tiempos bíblicos en Palestina era del tamaño de la palma de una mano, y eran planas y tenían un espacio para poner un poco de aceite, y la mecha flotaba y se prendía y alumbraba en la oscuridad. Pero una lámpara sin aceite no alumbra y no es útil. Y en la historia, hermanos, tenemos 10 vírgenes y son diferentes entre ellas. Una diferencia como la que había entre Lázaro y el hombre rico, porque 5 son prudentes y 5 son insensatas. Hermanos, y estas vírgenes fueron invitadas por el propio novio. Ellas no eran invitadas comunes, eran parte del cortejo nupcial. Pero hermanos, ¿quiénes son estas vírgenes? ¿A quién representan? Hermanos, ellas son la gente de la iglesia. Ellas son parte de la congregación del pueblo de Dios. Personas que hicieron una oración y dijeron que habían recibido a Cristo. Ellas no son gente de afuera. Ellas piensan que van a disfrutar de la boda. Pero dice la palabra de Dios que el novio no llega, y la boda se retrasa, y las vírgenes se quedaron dormidas, pero a la medianoche
se despertaron con el anuncio de que el novio ya viene, de que salgan a recibirlo. Y las 5 vírgenes prudentes que llevaron aceite suficiente prepararon sus lámparas y ya estaban listas para ir al lugar donde fuera la boda. Pero las insensatas se dieron cuenta de que ya no tenían aceite en sus lámparas. Hermanos, ¿y cuál es el significado del aceite? Para la Iglesia Católica, el aceite lo identifican con buenas obras y dicen que necesitamos tener buenas obras para agregarlas a la fe para poder ser salvos. Nosotros, hermanos, hemos visto el aceite como un símbolo del Espíritu Santo, porque en la Biblia el aceite es usado frecuentemente como un símbolo del Espíritu Santo. Lo que a ellas les faltaba pudiera ser el Espíritu Santo, la obra de convencer de pecado que realiza el Espíritu Santo, o algo relacionado con el Espíritu Santo y su obra en la vida de las personas. Entonces, en la historia, hermanos, lo que les faltaba a las vírgenes es el aceite, pero nuestro Señor Jesús está hablando más profundo que eso. Y lo sabemos por el triste final que vemos para estas vírgenes insensatas. Dice que después de la medianoche, cuando el novio llegó y las vírgenes insensatas vieron que les faltaba aceite, quisieron negociar con las prudentes. Pero hermanos, las prudentes, haciendo honor a su nombre, siguieron siendo prudentes y les dijeron: no podemos, no hay suficiente aceite para nosotras y para ustedes. Trajimos la porción personal. Es que la salvación, hermanos, es personal. Pero les dieron un consejo muy sabio. Les dijeron: vayan al pueblo y compren el aceite que les hace falta. Y las insensatas hicieron algo muy raro, hermanos. A pesar de ser insensatas, siguieron el consejo. Pero entonces llegó el novio y entró a la boda y se cerró la puerta. Y cuando regresaron las vírgenes insensatas, vieron que la boda había empezado y tocaron a la puerta y siguieron tocando. De hecho, interrumpieron la ceremonia y le dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Y en la Biblia, hermanos, cuando alguien es llamado 2 veces por su nombre, como cuando le hablan a Abraham, Abraham, Jacob, Jacob, Marta, Marta, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Absalón, Absalón. Cuando el nombre es repetido 2 veces en la Biblia, hermanos, se usa apelando a que hay cierta intimidad personal, a que hay cierto parentesco de intimidad. Y estas vírgenes insensatas dicen: Señor, Señor, para identificarse con Él, diciéndole: tú eres mi Señor, yo quiero estar en tu boda. Tú eres mi Señor, Señor, tú me conoces y yo te conozco. No soy un extraño que está tratando de entrar a la boda sin invitación. Pero nuestro Señor Jesús les dice: de verdad que no las conozco. Pueden tener invitaciones y pueden llamarme Señor, Señor, pero yo no las conozco. Hermanos, esto es igual que al final del Sermón del Monte, cuando nuestro Señor Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice: muchos me dirán en aquel día: yo profetizaba en tu nombre, yo echaba fuera demonios en tu nombre. Es decir, hermanos, van a poner delante de Dios las obras que hicieron. Yo fui un líder de la iglesia, yo predicaba, yo fui un maestro, yo fui un pastor, yo fui de la alabanza. Hermanos, si la Biblia deja muy claro que no van a ser pocas personas, que van a ser muchos los que le van a decir: Señor, Señor, hicimos muchas maravillas en tu nombre, pero el Señor les va a decir: nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Hermanos, y en esta parábola es igual. El novio les está diciendo: no las conozco. Y esto no quiere decir que el Señor al principio sí los conocía y después se olvidó de ellos. Y tampoco quiere decir que a nuestro Señor Jesucristo le falten algunas partes de conocimiento. El Señor conoce sus nombres y sabe dónde viven. Y está enterado de nuestras obras. Él está enterado de nuestros cantos
y de nuestras ofrendas y de nuestras predicaciones si fuimos maestros o pastores y de nuestras obras o de cualquier cosa que hayamos hecho. Pero nuestro Señor Jesús lo que está diciendo es: yo nunca los conocí como su Señor y su Salvador. Lo que faltaba, hermanos, en la vida de las vírgenes era salvación, era fe verdadera, era fe salvadora. Lo que les faltaba era la obra de regeneración del Espíritu Santo que abre nuestros ojos espirituales y nos convence de pecado y nos hace venir en conciencia de nuestra condición y en humillación total, clamando a Dios por misericordia y por salvación. Es la obra del Espíritu Santo que nos hace entender que no tenemos nada que dar más que reconocer la santidad de Dios y nuestra condición de pecado, y que solo podemos apelar a su gracia y a su misericordia. Hermanos, nuestro Señor y Salvador les dice a estas vírgenes insensatas: no sé quiénes son, nunca las conocí. Y esta parábola, hermanos, no es sobre las personas que no quieren nada con Cristo. Es sobre las personas que dicen que son cristianos, que creen que son salvos, que piensan que van a entrar a las bodas del Cordero. Gente que ha repetido una oración de forma superficial. Hermanos, ¿y en qué grupo? ¿En qué grupo estamos nosotros? Si somos de los prudentes, está bien, vamos a seguir esforzándonos por ser fieles. Pero ¿qué pasa, hermanos, si somos del grupo de los insensatos? Esta parábola que nos da nuestro Señor Jesús es la advertencia más amorosa y a tiempo, y nos advierte que cuando la puerta se cierre ya va a ser demasiado tarde para examinarnos. Hermanos, nuestro Señor Jesús viene de regreso y nuestro encuentro con Él puede ser de dos maneras. Puede ser cuando Él venga para arrebatar a su iglesia, o si su regreso por su iglesia se tarda muchos años más, entonces vamos a tener un encuentro privado con Él, un juicio privado. Porque dice la Biblia en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hermanos, cuando mis ojos se cierren al morir, cuando dé mi último aliento en este mundo, probablemente esté viendo la cara de alguno de mis familiares o de algún doctor o de alguna persona, pero la próxima cara que voy a ver va a ser la de mi Señor y Salvador Jesucristo, y entonces tendré dos posibilidades. Una es que Él me diga: ¿quién eres? Ya es muy tarde, ya la puerta está cerrada y yo no te conozco y nunca te conocí. O la otra es que Él me diga: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Hermanos, mi oración es que los que escuchemos este mensaje tengamos oídos para recibir esta advertencia que con gran amor nos da nuestro Señor Jesucristo, y que nos examinemos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe, para ver si somos prudentes o insensatos, para ver si estamos listos, porque no sabemos cuándo Cristo viene a arrebatar a su iglesia o cuándo Dios determine que nuestros días han terminado. Hermanos, que Dios nos ayude para que no estemos confiando en nuestras obras, o que nuestra confianza no esté en que no faltamos a la iglesia, o que somos maestros o líderes o pastores, o que somos fieles con la ofrenda. Porque todos los que dicen que tienen fe, todos los que han escuchado el mensaje del Evangelio de Jesucristo están invitados a las bodas del Cordero, pero no todos van a entrar, porque a muchos el Señor nunca los conoció. Y esta parábola, hermanos, es una advertencia que nos muestra el gran amor de Dios por nosotros, y es una llamada directamente de Dios para despertarnos y asegurarnos en Cristo, y solamente en Cristo, como único Señor y Salvador de nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos permites tenerla, nos permites estudiarla,
pero sobre todo gracias, Padre, por la obra que tu Espíritu Santo hace en nuestras vidas a través de ellas, Señor. Te pido, Padre, que tú abras nuestros oídos y abras nuestro entendimiento, y si nuestro corazón está endurecido por el pecado que hemos acumulado, Señor, te pido que por la obra de tu Espíritu Santo, por el sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario, puedas renovar en nosotros un corazón limpio, un corazón dispuesto, que sea buena tierra, Señor, para recibirte a ti como Señor y Salvador de nuestra vida, Padre. Señor, oro que quienes podemos escuchar este mensaje podamos examinarnos, podamos venir y estar a cuentas contigo, Señor, preparados, porque de una forma o de otra, Señor, vamos a tener un encuentro contigo. Y tenemos dos posibilidades: que tú nos conozcas o que no nos conozcas, Padre. Te pido por cada una de las personas, Señor, que están escuchando este mensaje, que puedan recibir tu gracia y tu misericordia y tu salvación, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén.